Iturra, grande profe Iturra, qué buen guitarrista. Esta música, ¿por qué es? Porque la historia de la que pretendo entusiasmar podría muy bien ser filmada por Quentin Tarantino, ya que es una película que incluye cólera, venganza. A Tarantino le gustan las venganzas. Hay una historia de amor y también hay sangre, mucha, pero mucha sangre en esta historia. Sí, se trata de La Ilíada de Homero. Ese libro, uno de los tantos libros que se nos dice que podríamos leer en la pandemia o en nuestra vida, aunque ya pandemia y vida están pareciendo sinónimos. Bueno, por lo tanto la gente que está en cuarentena en este momento y que puede darse el lujo, porque en estos momentos y de pronto siempre, leer es un lujo muchas veces, porque para leer se necesita tiempo y ese tiempo no siempre está, especialmente en los más adultos. Bueno, saquemos esa parte triste. La Ilíada, tanto que se habla de la Ilíada, ¿qué se nos dice? ¿Qué sabemos de este bello librito? Primero, se habla mucho de su extensión. Es uno de los tantos libros del que sentimos un poquito de rechazo porque son extensos, más de 400 páginas, dependiendo siempre de la edición, del tamaño de la letra, del tamaño del papel, va cambiando la cantidad de páginas. Se dice también que tiene un lenguaje un poco complicado. Es real, es bastante áspero el lenguaje de la Ilíada, porque es una obra bastante antigua y por lo tanto nos vamos a encontrar en las traducciones al castellano con palabras bastante arcaicas y muchas veces debemos recurrir al diccionario. ¿Qué otra cosa se dice de la Ilíada? Que entre la Ilíada y la Odisea, que es el otro libro, la otra historia atribuida a Homero, es que la Odisea es más entretenida. Y la verdad que sí, la Odisea es más ágil, tiene personajes más graciosos incluso, y la Odisea es un poquito más corta. En la Ilíada, los profesores solemos mencionarla y a veces pedimos capítulos. Algún profe de pronto más osado pide que los chicos lean la obra completa. Yo creo que he pedido algunas veces capítulos de ese libro, porque me parece que para leer la Odisea, perdón, para leer la Ilíada, hay que tener cierto como carrete lector. El que no está acostumbrado a la lectura, si se encuentra con este mamotreto, de pronto probablemente se aleje de este lindo mundito de la literatura, de la lectura. Pero hay que hacer el intento. Y algo que de pronto está bueno para enfrentarse con este libro es recordar ciertas cosas que se nos enseñó principalmente en la asignatura de historia. Yo no sé si en este tiempo, en esa linda asignatura, se enseñan las mitologías griegas, la romana, que recuerdo que en la primaria o en secundaria teníamos que estudiar esa parte en la que teníamos que memorizar, porque antes se memorizaba bastante, teníamos que memorizar, lo recuerdo bien, los nombres de los principales dioses de la mitología griega y también su símil romano. Entonces aprendíamos que Zeus, el nombre griego, pasaba a ser Júpiter para los romanos, Afrodita, Venus, Ares, Marte, y así otros que capaz que
haga un poco de agua acá porque se me están olvidando algunos. A ver, ¿cuál más? Hermes y Mercurio. Ya, dejémoslo hasta ahí para no quedar en vergüenza. Cuando tenemos eso en consideración, cuando se nos enseña algo del mundo antiguo, esto de este gran tema de la cultura greco-romana, cuando tenemos una base por ahí, el libro se nos puede hacer un poquito más, entre comillas, fácil. Porque no sé si efectivamente hay lecturas totalmente fáciles. Hay algunas que son más amables que otras, eso sí. Cuando tenemos esas pequeñas bases, la Ilíada se nos hace un libro al que podemos acceder, ¿sí? Si no tenemos mucho de esa información, y especialmente si no tenemos una buena edición, porque hay ediciones de los libros que tampoco ayudan mucho, como una que recuerdo que es de Editorial Sopena, esos libros de tapa verde, que son libros bien viejitos pero que todavía se pueden encontrar por ahí. En esa edición recuerdo que se hablaba de los dioses griegos con el nombre de los romanos, y se hablaba de Júpiter, se hablaba de Marte, cambiaban algunos nombres también de algunos héroes, recuerdo, y eso no está bueno. Sí, esta es una historia griega, y por eso está bueno tener alguna edición más o menos digna. Y hay varias ediciones que se pueden encontrar. Quizás la más conocida, y quizás también una que de pronto nos puede alejar porque uno se encuentra con un ladrillo así, pero bueno, es un libro largo. La edición, acá hay menos luz, que tiene Editorial Gregos, está re buena, porque viene un índice onomástico, o sea, aparecen los nombres de todos los personajes que aparecen, se cuentan sus historias, aparecen los nombres de, bueno, los personajes de los mortales y de los inmortales, los dioses, y también se habla las historias de todos ellos. Estas ediciones tienen notas al pie, ayudan bastante a que la historia se logre comprender, o sea, se logre abarcar totalmente. Así que una buena edición es recomendable. Para la gente de mi edad o más viejitos que yo, está bueno también estos libros largos, ojalá tenerlos en papel. Si ustedes buscan en internet, la edición de Gredos está disponible en PDF para leer, pero no sé cuántos resisten leer en un celular o en una computadora más de 400 páginas. Yo eso no lo he hecho. Quizás la gente más joven está más acostumbrada a eso. Bueno, además, los que somos medio segatones, eso no nos viene muy bien. ¿Qué más se dice de la Ilíada? De Homero les quería decir. Más de alguien sabe que esta autoría de Homero es más o menos presunta. Se dice también que esta es una historia que tiene más de un autor, que son varias voces, que es una historia coral, pero que finalmente todo se aunó en el nombre de Homero. Lo mismo pasa con la Odisea, obras atribuidas a este ser que es más o menos mítico también. Se dice que era ciego, eso tampoco lo podemos comprobar. Por lo tanto, hay cosas muy difusas. La época en que aparece esta historia pasa lo mismo. Siempre los profes decimos que es del siglo VIII antes de Cristo. Algunos dicen que puede ser del IX. En fin, hay varias cosas de las que no hay grandes certezas. Lo bueno es que el libro está. El libro lo podemos encontrar. Está en formato físico, lo podemos encontrar en internet. Algunas cosas que tenemos que recordar. Esto está ambientado en la guerra de Troya, una guerra que duró 10 años más o menos. Esto pasa en el 10º año, y es esta lucha entre los aqueos, el bando aqueo, y los troyanos. ¿Se acuerdan de algunos nombres? Porque de pronto uno ha escuchado. Por los troyanos está el rey Priamo, Héctor y Paris.
que podríamos decir que es uno de los causantes de esta guerra, ya que le rapta a la mujer, Helena, a, a Menelao, uno de los reyes de los aqueos. En el lado aqueo está, bueno, Menelao, que ya lo mencioné, otro rey que es Agamenón, está Ayante, hay dos Ayante, Ulises, que luego va a aparecer en la Odisea, y el más conocido de todos, que es Aquiles, ¿sí? Este personaje, uno de los personajes más famosos de la mitología griega. Entonces, esta obra está ambientada en esa época, en esas instancias bélicas, pero se centra en esto que es denominado como la cólera, la ira, la rabia de Aquiles contra Agamenón, que le quita un botín que no les voy a contar mayores detalles, la idea es que ustedes lo busquen, aunque si vieron la película Troya, donde aparece el guapetón Brad Pitt, en esa película se muestra por qué Aquiles tiene tanta rabia contra Agamenón y se niega a participar por algunos días en esta batalla contra los troyanos, en el asedio a Troya, mejor dicho. Ese es como, en pocas palabras, el conflicto que hay ahí. Pero dentro de esta historia hay mucho más. Hay una linda historia que se nos cuenta, una linda historia entre Héctor y su mujer Andrómaca. Hay un capítulo bastante bello en que él se despide de su mujer, porque va a ir, sabe que no volverá. A todo esto, en estas ediciones anotadas, que muchas veces están buenas para comprender la globalidad de la obra, a veces se nos dan un poquito de spoiler, se nos va contando lo que va a pasar. En fin, la idea es que ojalá podamos encantarnos o reencantarnos con este libro, con esta lectura que de pronto quedó pendiente, de pronto el libro lo tenemos por ahí, está guardado por alguna razón, una razón escolar muchas veces, y tomémoslo, leámoslo, démosle tiempo. Es un libro del que se requiere mucho tiempo, se requiere una disciplina, entre comillas, una disciplina lectora, y la verdad que yo creo que va a estar bueno. Hay que conocer, hay libros que hay que conocerlos, igual que algunas películas, ¿sí? Hay películas que siempre se mencionan y nadie las ve. Eso pasa también con la Ilíada y con algunos de los libros que les he comentado en esta seguidilla de pequeños programas, de pequeñas invitaciones. Bueno, chicas, chicos, chiques, les agradezco y nos veremos pronto. Hasta luego.